En un mundo alimentado por la conectividad instantánea, ha surgido una nueva serie de vídeos que han captado la atención del público en línea de todo el planeta. Estos vídeos muestran a miembros de cárteles cruzando audazmente la frontera entre Estados Unidos y México, mostrando una realidad audaz y alarmante. Las imágenes virales ofrecen una visión de un tema complejo y polémico, planteando cuestiones sobre la seguridad fronteriza y los retos a los que se enfrentan las autoridades. Acompáñenos en el análisis del último fenómeno viral, que arroja luz sobre los entresijos de esta apasionante y preocupante situación. Movimiento de cárteles en la frontera entre Estados Unidos y México. La frontera entre México y Estados Unidos es desde hace tiempo un hervidero de actividad delictiva, en el que los cárteles de la droga operan con impunidad y causan estragos a ambos lados. La isla de Frontón, enclavada en el Río Grande y reclamada como territorio estadounidense, se ha convertido en campo de batalla de cárteles de la droga rivales. Esta pequeña isla, situada en la frontera entre México y Estados Unidos, ha experimentado un aumento de la actividad de los cárteles en los últimos años. Su situación estratégica y su densa vegetación la convierten en un escondite ideal para el contrabando de drogas, armas y migrantes. Imágenes de drones difundidas por el Departamento de Seguridad Pública de Texas han captado la escalofriante imagen de hombres vestidos de negro y armados con fusiles patrullando la isla. Se cree que se trata de agentes de un cártel que se mueven con sigilo y determinación, camuflados entre la espesura del bosque. Las imágenes granuladas muestran a un hombre con una gorra hacia atrás y una mochila que lleva un arma, mientras que otro hombre detrás de él está vestido con equipo táctico completo. Su presencia es un recordatorio constante del peligro que acecha en la isla de Frontón. La isla de Frontón, conocida localmente como un lugar extremadamente peligroso, es descrita acertadamente por el capitán retirado de la División de Inteligencia del Departamento de Seguridad Pública de Texas, Jason Jones, como una isla de la muerte. La recóndita isla sirve de escondite a cárteles beligerantes, donde esconden botines y se enzarzan en violentos enfrentamientos por el control territorial, provocando el miedo entre los residentes locales. El peligro en la isla de Frontón va más allá de las actividades de los cárteles. Cada noche, cientos de inmigrantes atraviesan la isla para intentar entrar en Estados Unidos. Los cárteles aprovechan esta oportunidad para enviar soldados de infantería encubiertos que se mezclan entre la multitud, lo que añade otro nivel de complejidad a la ya de por sí inestable situación de la isla. Reconociendo la urgente necesidad de asegurar la frontera y evitar más violencia, las autoridades de Texas declararon la isla de Frontón territorio estatal en septiembre. Aunque técnicamente la isla ya estaba dentro de la frontera del estado de Texas, la declaración fue un paso crucial para que las fuerzas del orden pudieran actuar con mayor eficacia en la zona. La comisaria de tierras de Texas, Dawn Buckingham, explica que la solicitud de confiscación de los terrenos llevaba casi una década en marcha, lo que pone de manifiesto la antigua preocupación por el bastión de los cárteles en la isla. Desde la declaración, el Departamento de Seguridad Pública de Texas ha tomado medidas. El personal se ha desplazado a la zona, despejando gran parte de la densa vegetación para mejorar la visibilidad y vigilar más de cerca la actividad de los cárteles. Sin embargo, los enfrentamientos con los miembros de los cárteles en la isla siguen siendo habituales para las fuerzas del orden. El teniente Chris Olivares afirma haberse encontrado con pistoleros armados y haber descubierto munición durante sus operaciones. A pesar de estos esfuerzos, algunos funcionarios locales expresan escepticismo sobre el impacto de la toma de la isla. Mike Salinas, un agente de la patrulla fronteriza recientemente jubilado con 30 años de experiencia, cree que los cárteles encontrarán formas de continuar sus operaciones. En su opinión, el control estatal de la isla de Frontón no es más que un obstáculo para los cárteles, dados sus enormes recursos, dinero y tiempo. La isla de Frontón se ha convertido en un feroz campo de batalla entre cárteles de la droga rivales, en particular el Cártel del Golfo y el Cártel del Noreste. Esta continua lucha de poder ha dado lugar a violentos enfrentamientos y derramamientos de sangre, ya que estas formidables organizaciones criminales compiten por el control y las lucrativas rutas de contrabando que ofrece la isla. La maleza y los matorrales de la isla sirven de escondite para los productos ilícitos de los cárteles, como drogas, armas y contrabando. La lucha constante por el dominio provoca tiroteos entre facciones rivales, lo que aumenta el peligro tanto para los miembros de los cárteles como para los transeúntes inocentes, atrapados en el fuego cruzado. Las fuerzas del orden, que se enfrentan a importantes retos, trabajan sin descanso para combatir las guerras entre cárteles en la isla de Frontón. El teniente Chris Olivares, del Departamento de Seguridad Pública de Texas, destaca las dificultades encontradas,
con hombres armados y munición que suponen amenazas persistentes durante las operaciones. Los abundantes recursos y la determinación de los cárteles hacen que sea una lucha constante mantener el control y garantizar la seguridad tanto de las fuerzas del orden como de la comunidad local. El impacto de la violencia en la isla de Frontón es profundamente sentido por los residentes locales que viven en constante temor. Mike Salinas, agente retirado de la patrulla fronteriza, describe la isla como un lugar donde los residentes deben permanecer vigilantes, ya que los encuentros con miembros armados de los cárteles son una realidad cotidiana. La presencia de estas organizaciones criminales ha transformado la isla de Frontón en un entorno tenso e intranquilo para sus residentes. El movimiento de migrantes a través de la isla de Frontón añade otra capa de complejidad a las guerras entre cárteles. Los cárteles explotan este flujo de personas, utilizándolas como tapadera para sus actividades ilícitas. Los migrantes que buscan una vida mejor se ven a menudo atrapados en el fuego cruzado, arriesgando sus vidas al atravesar el traicionero terreno de la isla. El control de los cárteles sobre las rutas de contrabando pone a estas personas vulnerables en una situación de riesgo aún mayor. Los expertos opinan sobre el impacto de las guerras entre cárteles en la isla de Frontón. La doctora María Hernández, criminóloga especializada en la actividad de los cárteles, subraya las consecuencias de largo alcance de estos conflictos. La violencia y la inestabilidad creadas por los cárteles obstaculizan el desarrollo económico y perturban la vida tanto de los ciudadanos estadounidenses como de los emigrantes. La situación en la isla de Frontón es un claro recordatorio de la urgente necesidad de medidas eficaces de seguridad fronteriza. A pesar de las dificultades, las fuerzas del orden se han comprometido a combatir las guerras entre cárteles en la isla de Frontón. La declaración de la isla como territorio estatal ha permitido aumentar la presencia y la vigilancia del Departamento de Seguridad Pública de Texas. Se ha desplegado personal en la zona que trabaja incansablemente para desbaratar las operaciones de los cárteles y garantizar la seguridad de la comunidad. Isla Frontón, la zona de guerra de los cárteles. La isla del Frontón es un traicionero bastión de los cárteles que se ha convertido en sinónimo de violencia, crimen y terror. Situada a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, en el Valle del Río Grande, tiene un pasado largo y lleno de historia. En sus orígenes, era un lugar tranquilo, ajeno al caos que más tarde lo consumiría. Pero a medida que el narcotráfico florecía y los cárteles se disputaban el control, la isla del Frontón se convirtió en un lugar estratégico para sus operaciones. La remota ubicación de la isla y su densa vegetación proporcionaron la cobertura perfecta para que los cárteles llevaran a cabo sus actividades ilícitas. Se convirtió en un centro de contrabando de estupefacientes, armas y dinero, así como en un refugio seguro para personas de alto nivel que pedían rescate. Los cárteles veían en la isla de Frontón una fortaleza donde podían operar con impunidad. A lo largo de los años, varios cárteles han luchado por el control de la isla de Frontón, cada uno tratando de establecer su dominio y expandir sus empresas criminales. El Cártel del Golfo y el Cártel del Nostre son los contendientes actuales, que luchan por la supremacía en este territorio sin ley. No se puede exagerar la importancia de la isla de Frontón como bastión de los cárteles. Sirve como base estratégica de operaciones, lo que permite a los cárteles coordinar sus operaciones de contrabando, eludir la aplicación de la ley y mantener el control sobre sus territorios. La proximidad de la isla a la frontera entre Estados Unidos y México la convierte en un lugar ideal para el tráfico de drogas y otros tipos de contrabando hacia Estados Unidos. Las fuerzas del orden de ambos lados de la frontera han librado una batalla sin cuartel para desmantelar el control de los cárteles sobre la isla de Frontón. Sin embargo, las arraigadas conexiones de los cárteles, sus vastos recursos y su disposición a recurrir a la violencia extrema han convertido esta tarea en una tarea de enormes proporciones. El impacto de la presencia de los cárteles en la isla de Frontón va mucho más allá del submundo criminal. Residentes inocentes, atrapados en el fuego cruzado de cárteles rivales, viven temiendo constantemente por sus vidas. Secuestros, tiroteos y explosiones se han convertido en parte de su realidad cotidiana, convirtiendo sus comunidades, antaño pacíficas, en zonas de guerra. La lucha por el control de la isla de Frontón se ha cobrado innumerables vidas y ha destrozado innumerables familias. La violencia y la destrucción infligidas por los cárteles han dejado cicatrices que quizá nunca cicatricen. Es un trágico recordatorio de las consecuencias de largo alcance del tráfico de drogas y del poder que ejercen estas organizaciones delictivas. Las fuerzas del orden, incluida la Guardia Nacional de Texas y el Departamento de Seguridad Pública, han lanzado una campaña implacable
para recuperar Fronton Island de las garras de los cárteles. Ejecutada con precisión y determinación, la operación Lone Star Guardsman pretende devolver la paz y la seguridad a esta isla antaño idílica. La operación comenzó con la limpieza de los arbustos profundos de la isla, que proporcionaban cobertura a los mafiosos. Los ingenieros de la Guardia trabajaron sin descanso para instalar más de 1,4 millas de alambre de concertina de triple filamento a lo largo de la costa, creando un obstáculo formidable que disuadiera los intentos de los cárteles de recuperar el control. El obstáculo de alambre sirve de barrera física y permite libertad de maniobra a la Guardia y al personal de las fuerzas del orden. Les proporciona la flexibilidad necesaria para navegar por la isla y responder rápidamente a cualquier amenaza. Los esfuerzos de la Guardia Nacional de Texas y del Departamento de Seguridad Pública no han pasado desapercibidos. Los residentes de Fronton Island y sus alrededores han expresado su gratitud por el aumento de la presencia de las fuerzas del orden, que ha aportado una renovada sensación de seguridad y esperanza a sus comunidades. Sin embargo, la batalla por la seguridad de la isla dista mucho de haber terminado. Los cárteles, conocidos por su resistencia y capacidad de adaptación, siguen representando una importante amenaza. Están decididos a recuperar el control de este bastión estratégico y no se detendrán ante nada para lograr sus objetivos. Las repercusiones de la actual batalla por la isla de Frontón van más allá de los cárteles y las fuerzas del orden. Los residentes inocentes, atrapados en el fuego cruzado, viven temiendo constantemente por sus vidas y las de sus seres queridos. La violencia y la inestabilidad han hecho mella en su bienestar mental y emocional, dejando cicatrices que quizá nunca cicatricen del todo. La comunidad local ha demostrado una notable resistencia ante la adversidad. Se han unido, apoyándose unos a otros y negándose a dejar que los cárteles dicten sus vidas. Están decididos a recuperar sus barrios y devolver la paz a sus comunidades, antaño llenas de vida. La batalla por la isla de Frontón es un duro recordatorio de las consecuencias de largo alcance del tráfico de drogas y del poder que ejercen los cárteles. Pone de relieve la urgente necesidad de cooperación internacional, refuerzo de la seguridad fronteriza y estrategias integrales para desmantelar estas organizaciones delictivas. Violencia de los cárteles en Estados Unidos y México. En el tenebroso mundo de los cárteles, una de sus operaciones más lucrativas es el flujo de drogas de México a Estados Unidos. El control del cártel sobre la fabricación y el tráfico de drogas lo ha convertido en uno de los mayores fabricantes de droga del mundo. Sus operaciones han evolucionado a lo largo de los años, adaptándose a los cambios en la accesibilidad y la demanda de drogas. Antes, el cártel se centraba en el contrabando de marihuana a Estados Unidos cuando era ilegal y difícil de conseguir. Aprovechaban la gran demanda y los lucrativos beneficios que reportaba. Sin embargo, con la legalización y la mayor accesibilidad de la marihuana en algunos estados, el cártel ha desplazado su atención hacia otras drogas, en particular la metanfetamina y la cocaína. La transición a drogas más duras ha permitido al cártel mantener su bastión en el tráfico de drogas. La metanfetamina se ha convertido en una importante fuente de ingresos para el cártel. Su naturaleza altamente adictiva y sus efectos destructivos han creado una demanda constante, alimentando las operaciones del cártel y financiando sus actividades delictivas. Pero el flujo de drogas no se detiene en la metanfetamina. El cártel sigue introduciendo marihuana en Estados Unidos, aunque a menor escala. También han ampliado sus operaciones para incluir el tráfico de cocaína, otra droga muy rentable. La capacidad del cártel para adaptarse a las cambiantes demandas del mercado garantiza un flujo continuo de drogas hacia Estados Unidos, contribuyendo a la actual guerra contra las drogas. Las consecuencias de este flujo de drogas son de gran alcance. No solo alimenta las guerras contra las drogas, sino que también dificulta cada vez más la lucha de las fuerzas del orden contra los delitos relacionados con las drogas. La enorme cantidad de drogas que cruzan la frontera satura el mercado, lo que dificulta su control y regulación. Esta abundancia de drogas crea un círculo vicioso en el que la demanda de recursos y apoyo de las fuerzas del orden sigue siendo elevada. Además, el flujo de drogas de México a Estados Unidos tiene importantes implicaciones económicas. Aunque el cártel se beneficia de sus actividades ilícitas, el impacto en la economía es perjudicial, sobre todo en zonas con una elevada población inmigrante. El cártel cobra tarifas exorbitantes, que oscilan entre $1,000 y $2,000 por persona, por el contrabando de individuos a través de la frontera. Los que no pueden pagar suelen ser víctimas de la violencia e incluso de la muerte. Esta explotación afecta a las personas implicadas y tiene un efecto dominó en la economía local. En las zonas con una gran afluencia de inmigrantes indocumentados, la falta de contribuciones fiscales de estas personas ejerce presión sobre los recursos y servicios locales.
La economía se resiente al recaer sobre la comunidad la carga de mantener a estas personas. El control del cártel sobre el tráfico de personas y su capacidad para explotar a individuos vulnerables perpetúa aún más su influencia y poder. Cuando las drogas fluyen de México a Estados Unidos, el intercambio no es unilateral. En un círculo vicioso, Estados Unidos también contribuye a alimentar las operaciones del cártel. El cártel transporta el dinero de la droga de vuelta a México, junto con cualquier otro negocio ilícito que tenga en Estados Unidos. Este dinero es un salvavidas para el cártel, que le permite continuar con sus actividades delictivas y mantener el control. Además, sin darse cuenta, Estados Unidos suministra armas al cártel. Las armas, que son ilegales en México, son fácilmente accesibles en ciertas partes de Estados Unidos. Según un líder capturado de la banda del cártel de los Zeta, obtenían todas sus armas de Estados Unidos. Este flujo de armas de Estados Unidos a México refuerza aún más el arsenal del cártel, lo que les permite mantener su dominio y perpetuar la violencia. En este ciclo sin fin, el cártel inunda a Estados Unidos de drogas e inmigrantes indocumentados, mientras que Estados Unidos les suministra dinero y armas. Es una relación simbiótica que perpetúa el poder y la influencia del cártel, con ambos países atrapados en medio. Ataques militares a los cárteles mexicanos propuestos por los republicanos. Mientras el sol se pone sobre las tierras fronterizas, una oscura nube se cierne sobre Estados Unidos y México. Los cárteles mexicanos, conocidos por sus operaciones despiadadas y su férreo control del tráfico de drogas, se han convertido en una fuerza formidable que amenaza la seguridad de ambas naciones. En este contexto, el Partido Republicano ha presentado una propuesta impactante: atacar militarmente a los cárteles mexicanos. Los cárteles, alimentados por una codicia insaciable y una sed de poder, han transformado el país en un campo de batalla. Sus operaciones van mucho más allá del tráfico de drogas, abarcando la extorsión, el secuestro e incluso la trata de seres humanos. Las consecuencias del reino del terror de los cárteles son devastadoras. Se pierden vidas inocentes, se desgarran familias y las comunidades quedan en ruinas. A pesar de sus esfuerzos, el gobierno mexicano ha tenido dificultades para combatir esta amenaza omnipresente. La situación ha llegado a un punto crítico, lo que ha llevado a algunos republicanos a proponer una solución radical: desatar el poder del ejército estadounidense. Los partidarios de la propuesta republicana afirman que los cárteles de la droga suponen una amenaza directa para Estados Unidos. Argumentan que la afluencia de drogas a través de la frontera alimenta la adicción y la delincuencia en las comunidades estadounidenses, mientras que la inmensa riqueza e influencia de los cárteles se infiltran en el tejido de la sociedad estadounidense. Sus defensores creen que la intervención militar no solo es necesaria, sino imprescindible para proteger a los ciudadanos estadounidenses y restablecer la paz en la región. Sin embargo, los críticos expresan su preocupación por las posibles consecuencias de una medida tan audaz. Temen que los ataques militares puedan intensificar la violencia y provocar un baño de sangre a ambos lados de la frontera. Las preocupaciones también se centran en los civiles inocentes atrapados en el fuego cruzado, y los críticos cuestionan la legalidad y viabilidad de la operación, haciendo hincapié en la necesidad de cooperación con el gobierno mexicano. La propuesta republicana ha ganado considerable atención y apoyo dentro del partido. Figuras influyentes, como el senador John Smith y la representante Sarah Johnson, defienden apasionadamente la acción militar contra los cárteles. Argumentan que la diplomacia y las medidas a medias son insuficientes, afirmando que solo una muestra decisiva de fuerza puede desmantelar los imperios criminales de los cárteles. La propuesta también ha encontrado eco entre la opinión pública estadounidense, que se ha cansado del ciclo aparentemente interminable de violencia y delitos relacionados con las drogas. Anhelan una solución que ponga fin al reino del terror de los cárteles y devuelva la seguridad a sus comunidades. La idea de que el ejército estadounidense intervenga para proteger sus intereses toca la fibra sensible de muchos, ofreciendo un rayo de esperanza en un panorama por lo demás sombrío. Detrás de los ataques militares contra los cárteles mexicanos, propuestos por los republicanos, se esconde una compleja red de motivaciones e intereses. Para comprender plenamente esta audaz propuesta, debemos ahondar en los factores subyacentes que han llevado al partido a abogar por una medida tan drástica. Una de las principales motivaciones es el deseo de proteger a los ciudadanos y comunidades estadounidenses del devastador impacto de las actividades delictivas de los cárteles. La afluencia de drogas, como la cocaína, la heroína y la metanfetamina, ha alimentado la adicción y la delincuencia en Estados Unidos. Las familias se desgarran, las vidas se destruyen y las comunidades quedan en ruinas.
Los republicanos argumentan que la intervención militar es necesaria para interrumpir las operaciones de los cárteles y detener el flujo de drogas a través de la frontera. Otra motivación clave es la necesidad de salvaguardar la seguridad nacional. La enorme riqueza e influencia de los cárteles les ha permitido infiltrarse en diversos sectores de la sociedad estadounidense, como la política, las fuerzas del orden e incluso la economía. Al atacar frontalmente a los cárteles, los republicanos pretenden desmantelar sus imperios criminales y cortar sus lazos con las instituciones estadounidenses. Creen que así protegerán la integridad y la soberanía de Estados Unidos. Además, los republicanos argumentan que los cárteles suponen una amenaza directa para la estabilidad y prosperidad de México. La violencia y la corrupción perpetuadas por los cárteles han obstaculizado el crecimiento económico, disuadido la inversión extranjera y erosionado la confianza pública en el gobierno mexicano. Al apoyar los ataques militares contra los cárteles, Estados Unidos pretende ayudar a su vecino del sur a restablecer la paz y la seguridad, lo que en última instancia beneficiará a ambas naciones. Sin embargo, los críticos expresan su preocupación por las posibles implicaciones de una medida tan audaz. Argumentan que la intervención militar podría agravar la violencia y desembocar en una guerra total entre los cárteles y el ejército estadounidense. Esto, a su vez, podría provocar una importante pérdida de vidas a ambos lados de la frontera y agravar la ya grave crisis humanitaria en México. Los críticos también cuestionan la legalidad y viabilidad de una operación de este tipo, ya que requeriría la cooperación y coordinación con el gobierno mexicano, que podría mostrarse reacio a la participación de fuerzas militares extranjeras en su territorio. Las implicaciones de los ataques militares contra los cárteles mexicanos propuestos por los republicanos van más allá del conflicto inmediato. El narcotráfico es una red compleja e interconectada, con cárteles que operan en múltiples países y continentes. Interrumpir las operaciones de los cárteles mexicanos podría provocar un vacío de poder, permitiendo potencialmente que otras organizaciones criminales surjan y llenen el vacío. Esto, a su vez, podría tener consecuencias de gran alcance para la seguridad mundial y el equilibrio de poder en el tráfico de drogas. Además, la propuesta podría tensar las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y México. Mientras que algunos funcionarios mexicanos podrían acoger con satisfacción la ayuda estadounidense en la lucha contra los cárteles, otros podrían considerarla una violación de su soberanía. El delicado equilibrio entre cooperación y autonomía debe manejarse cuidadosamente para garantizar el éxito del esfuerzo conjunto contra los cárteles. Mientras el debate continúa, el mundo observa con expectación. Los ataques militares contra los cárteles mexicanos propuestos por los republicanos pueden cambiar la dinámica del tráfico de drogas, las relaciones internacionales y el propio tejido social de ambas naciones. López Obrador denuncia la intervención militar estadounidense. La escalada de violencia alimentada por los cárteles de la droga en México ha provocado un llamamiento a la adopción de medidas drásticas, y algunos políticos estadounidenses, sobre todo republicanos, abogan por una intervención militar. Esta propuesta, encabezada por figuras como el republicano de Texas Dan Crenshaw, pretende combatir la amenaza directa que suponen los cárteles, a los que se acusa de envenenar a miles de estadounidenses con drogas como el fentanilo y de desestabilizar México. Sin embargo, esta postura se enfrenta a la firme oposición del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, que rechaza firmemente cualquier intervención militar extranjera en suelo mexicano. Dan Crenshaw, uno de los principales defensores de la acción militar, argumenta que los cárteles están en guerra con Estados Unidos, citando su impacto sobre los ciudadanos estadounidenses y su papel en la desestabilización de México. Su propuesta de ley pretende autorizar el uso de la fuerza militar contra los cárteles para frenar su influencia a ambos lados de la frontera. El senador Lindsey Graham se alinea con este enfoque, abogando por la clasificación de ciertos cárteles mexicanos de la droga como grupos terroristas extranjeros. Esta designación, en su opinión, facultaría a Estados Unidos para tomar medidas más contundentes contra estas organizaciones criminales, haciendo hincapié en la necesidad de proteger a los ciudadanos estadounidenses de la creciente amenaza. Por el contrario, el presidente López Obrador se opone firmemente a la idea de una intervención militar extranjera, afirmando la soberanía de México. Rechaza categóricamente la participación de cualquier gobierno extranjero, especialmente de sus Fuerzas Armadas, en territorio mexicano, por considerarlo irresponsable y una ofensa para el pueblo mexicano. La propuesta de intervención militar estadounidense en los cárteles mexicanos ha encendido un polémico debate, poniendo de manifiesto las marcadas diferencias de puntos de vista a ambos lados de la frontera.
Mientras que algunos políticos estadounidenses subrayan la necesidad de tal intervención para hacer frente a la creciente amenaza, el compromiso inquebrantable del presidente López Obrador con la soberanía de México plantea dudas sobre la viabilidad y las posibles consecuencias de tal medida. ¿Qué significaría la guerra? A finales de la década de 1960, México se convirtió en un importante punto de tránsito para las drogas que entraban en Estados Unidos. La demanda de narcóticos en América creó un mercado lucrativo, y los narcotraficantes mexicanos aprovecharon la oportunidad para establecer poderosas organizaciones criminales. Con el paso de los años, estos cárteles crecieron en fuerza e influencia, infiltrándose en todos los aspectos de la sociedad mexicana. Uno de los cárteles más notorios, el de Sinaloa, dirigido por Joaquín El Chapo Guzmán, se convirtió en un nombre muy conocido. El imperio del Chapo abarcaba continentes con una vasta red de operaciones de contrabando de drogas, armas y dinero. El poder de los cárteles era tan inmenso que controlaban de hecho ciertas regiones de México, a menudo sobrepasando la autoridad del gobierno. Las consecuencias de una guerra con estos cárteles serían catastróficas. La primera y más inmediata sería la pérdida de vidas inocentes. México ya se ha visto asolado por la violencia relacionada con el narcotráfico, con decenas de miles de muertos en el fuego cruzado entre cárteles rivales y enfrentamientos con las fuerzas del orden. Una escalada del conflicto no haría sino exacerbar este derramamiento de sangre, convirtiendo comunidades enteras en zonas de guerra. La guerra no solo se cobraría vidas, sino que también dejaría un rastro de destrucción a su paso. Hogares, negocios e infraestructuras quedarían diezmados, dejando tras de sí un paisaje de ruinas. Las familias quedarían destrozadas y se verían obligadas a huir de sus hogares en busca de seguridad. No se puede exagerar la crisis humanitaria que se desencadenaría. Las consecuencias económicas de la guerra serían igualmente devastadoras. México es un socio comercial crucial de Estados Unidos, por cuya frontera circulan anualmente mercancías por valor de miles de millones de dólares. La interrupción de este comercio tendría implicaciones de gran alcance, afectando a las industrias de ambos lados de la frontera. La pérdida de puestos de trabajo, la inestabilidad económica y el descenso del nivel de vida serían inevitables. Además, la guerra tensaría las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y México. Históricamente, ambos países han mantenido una compleja relación marcada por la cooperación y la tensión. Sin embargo, una invasión por parte de Estados Unidos sería vista como una violación de la soberanía de México, lo que llevaría a una ruptura de la confianza y la cooperación. También tensaría las relaciones con otros países de la región, que verían la intervención como inoportuna. Los efectos a largo plazo de la guerra serían igualmente nefastos. Aunque se derrotara a los cárteles de la droga, se crearía un vacío de poder que allanaría el camino para el surgimiento de nuevas organizaciones criminales. El ciclo de violencia y corrupción continuaría, perpetuando los mismos problemas que la guerra pretendía resolver. Además, la guerra desviaría los recursos y la atención de las causas profundas del narcotráfico, como la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades. Futuro de las relaciones entre Estados Unidos y México. El futuro de las relaciones entre Estados Unidos y México se encuentra en una encrucijada crítica, ya que el progreso democrático de México, los derechos humanos y el Estado de Derecho se enfrentan a importantes desafíos. La historia comienza a principios de la década de 2000, cuando México experimentó un avance significativo en su trayectoria democrática. Por primera vez en 7 décadas, un partido de la oposición, el Partido Acción Nacional, PAN, salió victorioso en las elecciones nacionales. Esto marcó un momento crucial para el progreso democrático de México y cosechó elogios internacionales. La victoria de Vicente Fox, candidato del PAN, simbolizó una nueva era de esperanza y cambio. El crecimiento de la economía mexicana, unido al aumento del nivel educativo de sus élites, contribuyó a una ola de democratización que se extendió por todo el país. El mundo se dio cuenta, y la estabilidad democrática de México se convirtió en un factor clave para las relaciones entre Estados Unidos y México. Durante este periodo, el Producto Interior Bruto, PIB, de México casi se duplicó entre 2000 y 2021, gracias en parte al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLC. Este acuerdo histórico, que entró en vigor en 1994, eliminó los aranceles y las cuotas a las exportaciones estadounidenses a México, fomentando la integración económica entre ambos países. Pero la historia del progreso democrático de México no comienza en la década de 2000. Se remonta a la década de 1980, cuando el presidente Ronald Reagan, un californiano que comprendía la importancia de las relaciones entre Estados Unidos y México, planteó la idea de un acuerdo de libre comercio durante su campaña presidencial.
Reagan creía que una asociación económica sólida entre Estados Unidos y México allanaría el camino para el progreso político. Las visitas de Reagan a México, un total de 6 durante su presidencia, subrayaron la relación especial que imaginaba entre ambos países. Su énfasis en el progreso económico y la estabilidad sentó las bases para los cambios posteriores que se producirían en México. En la década de 1980, México era un estado unipartidista, gobernado por el Partido Revolucionario Institucional, PRI, desde la década de 1920, carente de prácticas democráticas. A pesar de ser consciente de la celebración de elecciones injustas, Estados Unidos dio prioridad al progreso económico sobre el cambio político, evitando debatir sobre derechos humanos y democracia en las cumbres. La corrupción a alto nivel y los abusos contra los derechos humanos se pasaron por alto para mantener unas relaciones fluidas entre ambos países. El sistema político mexicano se centraba en la lealtad al presidente a cambio del acceso a la riqueza y el poder establecidos en la década de 1930. El cambio surgió con la histórica victoria de Vicente Fox en 2000, que supuso un cambio en la dirección del PRI, al reconocer la necesidad de contar con líderes más jóvenes para gestionar la economía en evolución de México. La modernización del PRI reflejaba el reconocimiento de que los políticos tradicionales eran insuficientes para dirigir el país hacia el futuro. En la actualidad, México cuenta con una impresionante serie de tratados comerciales, incluido el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá, USMCA, que es una renegociación del TLCAN. México también ha establecido tratados de libre comercio, TLC, con 50 países, entre ellos la Unión Europea, Israel, Japón y varias naciones latinoamericanas. Estos acuerdos han integrado aún más a México en la economía mundial. Sin embargo, el progreso de México en las últimas décadas está ahora amenazado. El presidente Andrés Manuel López Obrador, comúnmente conocido como AMLO, ha hecho retroceder el reloj de la democracia y el Estado de Derecho. Su administración se ha caracterizado por ataques verbales a críticos, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil e instituciones autónomas del Estado. México se ha convertido en uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas, con numerosas amenazas y ataques atribuidos a grupos del crimen organizado y funcionarios políticos. Bajo la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, comúnmente conocido como AMLO, México ha sido testigo de una preocupante erosión de los derechos humanos. AMLO ha atacado sistemáticamente a sus críticos y presuntos opositores, incluidos medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil e instituciones autónomas del Estado. Su lenguaje incendiario y su desprecio por las voces discrepantes han creado un clima de miedo e intimidación. El Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ por sus siglas en inglés, ha destacado la grave situación a la que se enfrentan los periodistas en México. En su informe anual de 2023, el CPJ afirma que los reporteros son objeto de brutales asesinatos por su trabajo y que la gran mayoría de los autores permanecen impunes. Solo en los primeros 9 meses de 2022, al menos 13 periodistas fueron asesinados en México, la cifra más alta jamás documentada por el CPJ en un solo año. Estos informes sobre derechos humanos son solo la punta del iceberg. El deterioro de los derechos humanos en México es evidente en varios aspectos de la sociedad. Grupos del crimen organizado, funcionarios políticos y otros actores se han visto implicados en amenazas y ataques contra periodistas y organizaciones de la sociedad civil. La libertad de prensa, piedra angular de cualquier democracia, está gravemente amenazada. Estados Unidos, como defensor de los derechos humanos y la democracia, no puede hacer la vista gorda ante estos alarmantes acontecimientos. Sin embargo, la reacción estadounidense ha sido relativamente débil, con escasas críticas directas o apoyo a quienes luchan por los derechos humanos en México. Los comentarios del secretario de Estado, Antony Blinken, sobre el asesinato de periodistas mexicanos se encontraron con el rechazo de AMLO, que los tachó de falsos. El enfoque de la administración Biden sobre la seguridad fronteriza y la cooperación migratoria con México parece dar prioridad a estas cuestiones por encima de los derechos humanos y los valores democráticos. Este enfoque, a menudo denominado diplomacia de la frontera primero, corre el riesgo de socavar el compromiso de Estados Unidos con la promoción de la democracia y los derechos humanos en todo el mundo. El deterioro de los derechos humanos en México tiene implicaciones de largo alcance para las relaciones entre Estados Unidos y México. Un México estable y democrático no solo redunda en beneficio del pueblo mexicano, sino que también es crucial para abordar cuestiones transnacionales como la seguridad fronteriza y la delincuencia transnacional. Sin una base democrática sólida,
Los esfuerzos para combatir a los cárteles criminales y restaurar la ley y el orden se enfrentarán a retos significativos. Además, la erosión de los derechos humanos en México ha provocado un aumento de la migración a Estados Unidos. La creciente violencia y el empeoramiento de la economía han impulsado a muchos mexicanos a buscar una vida mejor al norte de la frontera. Estados Unidos, como país vecino, no puede ignorar las causas profundas de la migración y debe abordarlas de forma integral y compasiva. Es esencial que Estados Unidos revalúe su enfoque de las relaciones con México. Aunque el comercio y la seguridad fronteriza son importantes, no deben eclipsar la promoción de la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho. Estados Unidos debe utilizar su influencia para apoyar a las instituciones independientes, proteger la libertad de expresión y de prensa y hacer que los responsables de abusos contra los derechos humanos rindan cuentas. No abordar la erosión de los derechos humanos en México podría tener graves consecuencias para la relación bilateral. Un México que vuelva a caer en la política autoritaria, la corrupción y la anarquía no será el socio fiable que Estados Unidos necesita para abordar eficazmente los retos compartidos. Esto ha sido todo por nuestra parte. Gracias por permanecer con nosotros. Si disfrutan de nuestro contenido, nuestros videos más recientes están a solo un clic de distancia.